Bueno, ahora mismo estamos más que nada cerrando capítulo, ¿no? Dar por concluido el Dakar, cuando esté el coche, la actividad que queremos hacer con los sponsors y tal. Y después con el Porsche es posible que hagamos algo, pero serán cosas puntuales. Quizá incluso salir de coche cero, en algún rally o alguna participación muy puntual. Duro, muy duro. No lo sé, si hay, yo creo que hay muchas cosas que aprendimos este año y tenemos que hacerlo mejor, con más tiempo, preparando mejor sobre todo el coche, la preparación mía propia, también del copiloto, en fin, un conjunto de cosas que, dada la experiencia, creo que tenemos que hacerlo mejor. Bueno, eso hice un símil que es tal cual, es como si estás en una casa ajena que sabes que hay muchas trampas y no quieres encender la luz para ir al baño y vas casi buscando, ¿no? Porque no ves, o sea, directamente es un acto de fe más que de ver y de saber por dónde andas. Bueno, el coche podría alcanzar más de 200, pero está limitado a 170. A 165 te pita la alarma de limitación de velocidad y no puedes pasar de 170. No se va muchas veces a esa velocidad, pero sí hay porciones en las que hay llanuras que se puede ir a fondo. Pensei que non íbamos a ter que conducir de noite, sobre todo nas dunas. Pero despois, vendo os horarios e as horas que salíamos algún día, pues era casi inevitable, o sea que non esperaba ter que conducir de noite. Bueno, deportivamente, todo condicionado por problemas con el coche, pero bueno, motivados por la dureza en sí de la carrera, ¿no? El día 4 nos pasó de todo, nos quedamos sin frenos, se nos estropeó el auto hinchado, se nos paró el coche en un sitio muy complicado, después soltó la caña de dirección, o sea, ese día fue duro porque era estar arreglando cosas todo el día. Bueno, es muy relativo porque las veces que nos paramos fue con Diego y Óscar, con Laia, también paramos con algún otro participante que veíamos que estaba en problemas, pero creo que también había muchas otras cosas que condicionaban el poder andar rápido. Cuando pudimos andar bien, andábamos pues sobre el 25 o 20 más o menos. Pero todo eso sin tener una buena medida de cuál era el ritmo adecuado. Así que creo que si repetimos y de cara al futuro, creo que tendré más claro si se puede estar más o menos entre los 20 primeros o algo así. Aunque, sinceramente, el marcarte un objetivo deportivo y de puesto en un rally como este, es una aventura, es casi como apostar a la lotería, o sea que no hay nada que te diga que va a ser así. La parte más dura para mí sin duda fue el que se te hiciera de noche, o sea, eso era... Además, normalmente cuando se nos hacía de noche es porque habíamos tenido problemas, entonces tener que estar resolviendo problemas y además que te coge la noche es un rollo. También tengo que decir que el reglamento ahora es muy distinto, porque antes en el Dakar podías llegar al bivac antes de que fuera tu hora de salida al día siguiente. Entonces eso te podría permitir quedarte a dormir en las dunas, esperar al amanecer, hacer esa parte de etapa y no tendrías que hacer como este año, que había unas ventanas de tiempo en las que tenías que pasar. O sea, yo creo que en ese sentido la reglamentación de la carrera fue a peor, porque resta posibilidades a los privados, a los aficionados. Sí, en líneas generales sí, pero hay de todo. O sea, también me sorprendió que hay mucho amateur que no sé cómo se aventura a participar en un rally como este, porque también vi mucha gente poco preparada, o sea
aún teniendo en cuenta que yo me consideraba poco preparado, pero es que había alguno que no sé muy bien cómo se aventura a eso. Sí, bueno, de lo más simpático que pasó fue que estábamos en la media maratón, en el desayuno, que estaban ahí todos los pilotos y no estaban los mecánicos ni las asistencias, y cuando iba a recoger el desayuno aparecieron Laia, Gerini y Mario cantándome el cumpleaños feliz, que me hizo mucha ilusión, pero me dio mucho corte porque todo el mundo ahí mirando. Aunque bueno, no se les unió mucha gente cantando el cumpleaños feliz, menos mal, porque decía Mario, esto si es en España canta todo el mundo el cumpleaños feliz. Pero bueno, para mí fue mejor así porque bueno, te da un poco de corte, ¿no? Ese momento es casi como el decir, esta es la primera meta, porque conseguir estar en la salida ya fue muy difícil. Entonces, bueno, pues es un momento casi, te diría, como llegar al podio final de un rally, porque la pelea y la lucha y todo lo que tuvimos que hacer antes de llegar a ese punto fue mucho trabajo y mucho esfuerzo. Esa situación era difícil de transmitir lo que sentíamos, porque hubo un momento que yo le dije a Mario, olvídate que nos sacamos el coche de aquí, se nos rompió la marcha atrás, estábamos en aquella olla tan profunda. Ya estaban pasando los últimos camiones, nadie paraba a eslingar ni a echarnos una mano, y ahí sinceramente pensé que nos tocaba dormir ahí. También además estábamos casi sin agua, porque no teníamos previsto acabar tan tarde, y se nos fue acabando ya la bebida toda que teníamos, y ese momento fue duro y de mantener mucho la calma y decir, bueno, vamos a pensar que tenemos que dormir aquí, vamos a dosificar los esfuerzos y mañana será otro día. Pero cuando mantienes la calma y vas poco a poco intentando poner las planchas, pero ya sin prisa. Y cuando consigues salir, dices, menos mal. Y hasta que conseguimos agua, que conseguimos llegar a meta y pedir agua en el control de meta, cuando te falta te das cuenta de lo que es la sed. Bueno, ahí ya salíamos muy atrás, porque ya salíamos pues en el puesto 100 y algo. Y el principio era muy trialero, con muchas piedras muy grandes. Entonces intentas esquivar, pero es imposible esquivarlas todas. Y en una de ellas pegamos un poquito más fuerte, pero tampoco una cosa muy allá. Y se rompió la mangueta. Entonces te quedas con cara de tonto al principio de una etapa tan larga, que sabíamos que era dura y tal, y estar tan pronto tirado con una avería grande, pues claro, digo, si esto va a ser así todos los días, va a ser difícil que lleguemos muy lejos. Ahí, hacia el final de etapa, íbamos, la verdad, que manteniendo un ritmo bastante bueno, íbamos a gusto. Había una zona muy rápida en la que adelantamos a muchos side by side que no cogen tanta velocidad a punta, y llegamos solos a una zona de vadeos, porque había un río pero no tenía un cauce definido, ¿no? Había distintos cauces, o sea, era casi una planada llena de agua por todos lados, pero no había nadie, entonces tampoco había mucha información a nivel visual de cuál era el mejor sitio para pasar. Entonces ahí, con un acto de fe y de intuición, de buscar donde parecía que el torrente de agua era menor, y por ahí intentamos pasar. Por suerte, aunque el agua llegaba a las puertas, conseguimos cruzar esa especie de río, y se me vino a la cabeza los side by side, los T3 y T4, ¿cómo habrán pasado por aquí? Que luego vi las imágenes de Cristina y Chaleco López allí, que gracias a los camiones pudieron salir del río, pero tuvieron que pasar un momento de tensión grande. Y además hacía frío, con lo cual, si para nosotros fue duro, no quiero pensar para ellos. Y un poco más adelante, ya muy cerca de meta, pues en el último control de paso ya nos dijeron que se cancelaba la etapa, y no os podéis hacer una idea de cómo diluviaba, rayos, truenos, hasta en el enlace era difícil ver por dónde era la carretera. Sí, ese día quedamos sin freno en la primera curva o en la segunda. O sea, después, en una duna que nos atascamos, ya no llevamos el auto hinchado, paramos a deshinchar manualmente, lo cual te lleva ya 5 minutos como poco.
y ahí vimos vio Mario la fuga de la pinza trasera izquierda. Anulamos el circuito de frenos trasero, con lo cual a partir de ahí solo teníamos freno delantero y el coche así no para muy bien, la verdad. Después fue cuando se nos paró el motor, además hizo un sonido muy raro que pensé que se había roto. Allí estuvimos también parados hora y media o algo así, buscando el paso para que pudiera pasar todos los que venían detrás. Y con todas esas ya se nos estaba haciendo muy tarde. Después aún teníamos unas dunas muy altas que nos costó subir, tuvimos que buscar otra alternativa para no ir por donde estaba todo tan batido. Y ya cuando era de noche ya, se nos soltó la caña de dirección. O sea, digo, esto ya es el colmo. O sea, sin dirección, sin frenos. Y también con mucha paciencia conseguí volver a meter el estriado del cardan de la caña de dirección. Y Mario y yo haciendo de MacGyver más que de otra cosa. Pero ese día también fue durísimo, muy duro. Sí, de alguna manera nosotros después de los problemas que habíamos tenido y tal, mi objetivo a partir de ese momento era coger experiencia, hacer el máximo de kilómetros y seguir aprendiendo. Antes de salir ya nos avisaron del accidente de Laya, entonces cuando llegamos vimos que tenían pues, muchas piezas rotas, trapecios, amortiguadores, palier, barras de dirección, o sea, tenía un destrozo importante. Pero yo, como sabía algo de recambio que llevaba yo, más el que tenía el camión, creí que era posible repararlo. Entonces, bueno, con mucha paciencia fuimos desmontando todo. Cuando llegó el camión en el que venía Xoán, ya estábamos casi de brazos cruzados esperando por las piezas, porque ya teníamos todo desmontado para llegar y empezar a ensamblar. Y ya le dije a Xoán, organicé un poquito la forma de trabajar, le dije Xoán y Guerini la parte de atrás, y Mario y yo fuimos montando el trapecio delantero, amortiguadores, barras de dirección, en fin, la parte delantera la pudimos reparar nosotros. Luego fui a la parte trasera a terminar de ayudarle a Xoán. También hubo algún pequeño error en la forma de ensamblar la mangueta y el trapecio trasero. También el líquido de dirección. Tuvimos algunos inconvenientes que no tenían que haber pasado, aún con toda la gravedad del accidente. Pero claro, estuvimos mucho tiempo reparando todo eso. Y bastante hicimos, que salió y el coche andaba bien y tal. Entonces, con Laya decidí que iba a acompañarla todo el día, que por un lado pues, para mí era más importante que ella pudiese pasar dentro de los horarios límite que tenía, pero también me vino muy bien porque aprendí mucho yendo detrás de ella, de cómo pasa las dunas, dónde buscaba el paso más fácil, en fin, aprendí mucho. Ya se lo dije que me dio una masterclass sin querer. Y vivimos muchas situaciones de tensión y de peligro porque se atascó alguna vez, sobre todo ella, porque llevaba pocas luces. Y bueno, entre los cuatro fuimos resolviendo todo. Cuando llegamos a meta, o sea, estábamos como para tomar una cerveza y sentarnos allí a contar la batalla, ¿no? Laya decía mucho, decía, algunas dunas que pasamos de día no los habríamos pasado. Seguro que sí, pero allí con toda la tensión, ostras, fue un momento duro, pero muy bonito de compañerismo y de vivirlo con compañeros. Empezamos bien, había algunas compresiones muy fuertes y algunas dunas complicadas al principio, pero hacia el final de etapa, en un pequeño reagrupamiento que había de 15 minutos, detectamos una fuga de valvulina, que también la tuve que reparar allí en un último momento con más ingenio que otra cosa. Y nos cogió la noche en las últimas dunas, que también eran bastante difíciles. Y ese día terminamos agotados, a pesar de que no fue dura la etapa en sí, pero otra vez con la tensión de llegar de noche y tener que pasar dunas de noche. Ese día nos empezó a fallar un cilindro del motor muy pronto. Entonces nos faltaba mucha potencia para subir las dunas y por donde estaba batida la arena era imposible subir. Entonces fue una etapa bonita en el sentido de que tuvimos que ir buscando fuera en las trazas, por las zonas menos complicadas para subir las dunas. Algunos waypoints fuimos por fuera y los validamos casi en sentido contrario. Y con Mario ahí haciendo pues eso,
intuyendo cómo era la navegación y teniendo en cuenta que los dos con poca experiencia en esas lides, nos costó, pero bueno, lo hicimos con mucha calma y íbamos casi como en un rally de regularidad, pero la completamos relativamente bien. Como seguíamos sin el auto hinchado, eso parecía que era ya para putear, porque teníamos zona de dunas, zona de piedras, zona de dunas, todo intercalado. Entonces tuvimos que parar 4 o 5 veces a ajustar las presiones. Y cada vez que parábamos eran 5 minutos de ajustar las presiones. Y dentro de eso, si tuviéramos el auto hinchado ese día, hubiéramos hecho un día bueno. Pero claro, teniéndote que parar. Además, pasabas una zona de piedras, llegabas a una zona de dunas y intentabas pasar con la presión alta. Pero enseguida te quedabas enganchado, entonces otra vez poner planchas, bajar presiones. A ver, en piedras tienes que ir a 1.4, 1.3, 1.2, más o menos, porque si no el riesgo de pinchar es muy alto. Si es arena y pista de arena, con un 1 atrás, más o menos vas bien, pero si la arena está blanda, pues tienes que bajar a 0.8, y si te quedas atascado a 0.5, y alguna vez que nos quedamos atascados tuvimos que bajar a 0.5 y después, como son ruedas que llevan mucha cantidad de aire, pues te lleva mucho tiempo volver a hinchar. Sí, claro, estaba, porque cuando llegué me dijo Laura, el fisio, que porque se me cargaba un poquito el hombro, sobre todo en los enlaces, de ir con la mano, con el brazo fijo en los enlaces, curiosamente. En el tramo no sentía ninguna molestia, pero en enlaces sí. Y Laura me decía, pues ven ahora que te hago ahora un masaje en el hombro y tal. Pero yo estaba hablando por teléfono con Elena o con alguien y me insistía mucho, ven ahora, ven ahora. Y yo, pero qué pesada, que tampoco había tanta prisa. Y cuando entré en la carpa de la fisio, estaba todo el equipo y tenían, no había una tarta, pero había unos dulces con velas y tal. Bueno, me hizo ilusión, tengo que agradecérselo a todos. Sí, es curioso, porque de descanso es relativo, porque nosotros sí, los pilotos descansamos bastante ese día, pero los mecánicos yo creo que trabajan más que un día normal, porque tienen tanto tiempo que hacen más cosas, entonces tratan de recomponer los coches y tal. Pero bueno, yo después de comer estuve echando una mano, lavando el coche, también arrimé el hombro un poco. Bueno, en esa habíamos reparado el auto hinchado, pero justo en la línea de salida se nos pinchó una rueda delantera. O sea, fue tomar la salida, aparcar y cambiar una rueda. O sea, ya para empezar. Pero ese día no volvimos a bajar del coche. O sea que casi fue el día más agradable para nosotros, porque al fin y al cabo pudimos estar todo el día en el coche. Pero había zonas de barro complicadas, de pasos difíciles y tal, que eso lo comenté, que sabéis que en los cursos que damos a los brigadistas de incendios de Galicia, con Nacho La Concha y Yáñez, y son más en ese medio, con barro y tal. Entonces, bueno, ahí intuí mejor por dónde pasar, que había mucha gente con mucho lío en esas zonas, y sin embargo las sorteamos bien. Sí, porque los días previos coincidimos cenando con Carlos Sainz, con Peter Hansel, Óscar, Diego, bueno, estábamos un poco, nos sentamos en la misma mesa y yo sobre todo a Peter Hansel le comentaba que me ponía mucho respeto a las dunas. Y me dio muchos consejos muy buenos, de no mirar mucho más allá, sino sortear cada duna y no confiarte en ninguna. Si ves una zona que el cortado de las dunas es siempre bueno, no te confíes porque va a llegar una que no va a ser buena. Y Carlos concretamente me comentaba eso, que siempre en la cresta frenar y pasarla con cuidado y tal. Que luego cuando vi su accidente digo, claro, es que los de delante que intentan ir rápido siempre, qué difícil es hacer eso bien. Así que siempre les di mérito, pero lo de Carlos Sainz es de muy crack, por algo es bicampeón del mundo, ¿no? Sí, la etapa 10 fue un desastre total, o sea, bueno, fue el final. Pero por una serie de factores pues te llevan a situaciones que son impensables, ¿no? Llegar a una... Porque íbamos detrás de un francés que habíamos ido días anteriores alguna vez detrás de él en las dunas y me pareció que tenía muy buen criterio para por dónde sortearlas y lo utilizamos de lo que llamamos nosotros fusible, que es ir detrás de un coche a cierta distancia y ves cómo caen los cortados de las dunas. Si ves que le cuesta subir en algún sitio, pues ya buscas otra trazada.
Y ese día coincidimos con él y decidimos usarlo de fusible. Entonces íbamos a cierta distancia y en la cresta de una duna bastante grande vimos que la caída no era porque no desapareció de repente, sino que progresivamente. Y pensé que era buena. Entonces me metí por el mismo sitio, cuando giro había un side by side aquí, otro aquí, y ya no me quedó más remedio que ir hacia abajo. Y era un embudo total en el que había 3 coches allí, entre ellos el que iba justo delante, nuestro fusible. Y había un atasco, o sea, directamente un atasco, todos allí y a esperar a sacar al primero y el segundo y el tercero y así, con paciencia. Ahí sí que es cierto que el compañerismo ahí, bueno, cada uno ahí trataba de resolver su problema. Pero es que era imposible que uno solo lo resolviese, porque teníamos que echar todos los coches para atrás poco a poco, coger cancha y salir surfeando un poco la duna. Entonces primero salió el chino, después el otro y al final nos quedamos solos, se fueron todos, pero bueno. Y ya se hizo tarde y no quedó más remedio que asumir la derrota. Que por otro lado también pensaba, bueno, tenemos el coche entero, con todo el riesgo que era estar en la olla aquella, los camiones que estaban a punto de caer y que en último momento esquivaban la olla. Así que mira, coche entero y nosotros enteros. Así muy resumido, aprendizaje forzoso e intensivo. Ese es el resumen. Sí, no muchas, porque incluso un día que tuvimos así algo de tensión, Mario y yo, que estábamos como enfadados, no entre nosotros, sino enfadados con la situación. Y luego le decía a Mario, es que analizando el por qué estamos en este estado son 2 detalles. O sea, si tuviéramos el auto hinchado funcionando bien y el coche no diese ningún problema y tuviésemos buenas luces para la noche, pues ya estaríamos con la mitad de tensión. Así que de cara al futuro es eso, reducir la tensión y tener las cosas un poquito más, pues eso, que no te sorprenda. Pues mira, el trabajo del copiloto en un Dakar es muy importante y muy difícil. Si a eso le añades que no tiene experiencia en el rally, como era el caso de Mario, y que el piloto tampoco la tiene, pues es una papeleta difícil. O sea que yo creo que Mario lo hizo muy bien porque, ya te digo, no teníamos experiencia como para hacerlo mejor. Que seguro que con el paso del tiempo y más experiencia, pues nos dará la risa de lo que era este Dakar, pero también cogeríamos la consciencia de lo poco preparados que estábamos. David, como sabéis, era nuestro mecánico, nuestro único mecánico, que ya antes de salir sabíamos que eso era una papeleta y yo sabía que me iba a tocar ayudarle mucho. Como siempre pasa, de un problema buscas la parte positiva y del problema que tuvieron Óscar y Diego, pues pasó Sergio, el mecánico que estaba con Óscar y Diego, pasó a ayudarle a David y dentro de eso lo hizo más llevadero, pero yo sé que David pasó varias noches sin dormir porque es que no había tiempo material para reparar tantas cosas que se dañaban. Así que tengo que estarle muy agradecido a David porque fue un campeón. Pues mira, yo lo más positivo es que físicamente me encontré muy bien, porque tenía dudas, porque además con toda la preparación previa no pude entrenar mucho físicamente y pensé que no iba bien preparado. Pero me sorprendí porque estuve fenomenal todos los días, incluso los días más duros me recuperaba muy rápido y al día siguiente salía a tope, así que en ese sentido muy bien. Y anímicamente, pues creo que afronté dentro de lo que cabe de la mejor manera posible todos los problemas, porque no fueron pocos. Aplicable el vísteme despacio que tengo prisa, porque te ves en situaciones que te parece tan difícil salir de allí que como tengas prisa, lo único que vas a hacer es incrementar el problema y hacerlo más grande. Entonces es calma, poco a poco, vamos a tal. Es muy difícil para alguien que está acostumbrado a correr contra el crono, pero es que tienes que tener esa calma porque si no, yo muchas veces pensaba, ya no se trata de salir de aquí que nos rescaten a nosotros, no, pero ¿cómo van a rescatar este coche de aquí? Pues estás en un sitio que es
imposible que llegue nadie para rescatarlo, salvo un helicóptero que tenga la fuerza para elevar el coche, y entonces es una cuestión de calma, mucha calma, y los problemas con paciencia se resuelven. Después de abandonar estábamos en el empty quarter que es una zona que o sea, allí no hay vida directamente, solo hay arena, arena y arena, y dunas de todos los colores. Entonces, después de abandonar, nos íbamos a dormir y alguien del equipo planteó, oye, mañana vamos a ver el amanecer, porque tiene que estar muy bonito con las dunas estas. Y fuimos una parte del equipo a Astara, fuimos a ver el amanecer. Y la verdad que impresiona, porque una luz y una cosa. Me quedó una foto muy chula y no tengo ni idea de fotografía, así que sería cosa del paisaje.